¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Natalia, bueno, Romina, Jazmín, Grecia y Carolina, bienvenidas. Hola Nati, gracias por prender la cámara. Romy también ahí, bienvenida. También está Romina Casoni abajo, también no me las voy a olvidar. ¿Cómo están? Antes de comenzar, yo tengo que recuperarles una clase a ustedes de la semana pasada. Ahí les compartí un pequeño video de algo de lo que se vivió la semana pasada en la jornada Operación Vida, que obviamente para el próximo año están todos invitados, ¿sí? El que quiera ir a La Rioja son 3 días intensos que vivimos de todo, literalmente de todo, desde el acompañamiento terapéutico hasta todos los cursos en realidad que se dan en el instituto. Los chicos que estuvieron realmente aprendieron muchísimo, se llevaron mucho conocimiento, así que los invito para el año que viene. Los quiero ver ahí a quien pueda. Eh, con el tema de recuperar la clase de la semana pasada, que no la puede dictar, lo más probable, les voy diciendo ahora, que el próximo viernes, en vez de quedarnos 1 hora, nos quedemos 2, ¿sí? Les voy a avisar. Bien, tengo que corroborar bien si el Meet lo tengo disponible para poder quedarnos 2 horas y recuperar esa clase, ¿sí? Yo a los alumnos que vienen de cursos, no, perdón, de inicios anteriores, la semana pasada les grabé la clase. Yo a ustedes no se la quería grabar porque era nuestro primer encuentro, digamos, vamos a decirlo de esa manera, y no me parecía lo correcto, entonces la vamos a recuperar, ¿sí? Bien, ¿pudieron ingresar todos al campus virtual? ¿Pudieron descargar el material? ¿Sí? Entonces comencemos. Ni lo pensé, dijo. Bien, ahí les comparto pantalla. Ahí se compartió. Bien, perfecto. Vamos a empezar a hablar del concepto de la infancia a lo largo de la historia, ¿sí? Como dice ahí, el interés por educar y por criar también a los niños es tan antiguo como la historia misma, pero todo lo que son las ideas y las prácticas, obviamente que variaron significativamente a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces tenemos la división de la vida en etapas, todos sabemos, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿sí? Y ha dependido mucho eso de qué, de la concepción dominante de cada sociedad y cada momento histórico, ¿sí? Nosotros lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a comenzar por Grecia, ¿sí? En Grecia nace el concepto de educación libre y el desarrollo integral de la persona, o sea, cuerpo y mente. Y acá tenemos algunos filósofos, perdón, como es Plutarco, como es Platón, como es Aristóteles, que ellos destacaron la necesidad de adaptar la educación a la naturaleza humana, ¿sí? También tenemos algo muy importante, ¿sí? Que es la medicina hipocrática y la galénica, que también ellos mostraron mucho interés por la salud infantil, ¿sí? Aristóteles en particular habló de qué, de distintos periodos para la educación infantil. Él enfatizó mucho en lo que era la importancia del juego, en lo que eran los movimientos, por ejemplo, en los primeros años. Entonces tenemos lo que es Grecia clásica, que se defendía lo que es la escolarización de los ciudadanos varones, ¿sí? En ese momento las mujeres no iban a la escuela, no le daban educación solo a los varones, ¿sí? Y ellos comenzaban con una introducción, vamos a decir, informal, en lo que era la lectura, la escritura, la educación física, seguida de una institución ya formal en lo que era literatura, aritmética, filosofía y ciencia, ¿sí? Luego tenemos Roma. En Roma, la educación liberal, esta que yo les hablaba, perdió relevancia y se prestó menos atención a lo que es la educación física y el deporte, y el objetivo era formar en ese momento buenos oradores y embellecer todo lo que era el alma de los jóvenes mediante la retórica, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con la educación, por ejemplo, en ese momento en realidad se dividía en 3 etapas. La primera se llamaba Ludus, ¿sí? O escuela elemental, que iba de los 7 años a los 12 años, gramática, ¿sí?
de los 12 a los 16 años, ¿sí? Que se le enseñaba poesía, se le enseñaba teatro, por ejemplo, y luego retórica. A partir de los 16 años, ¿qué se le enseñaba? Técnicas de oratoria, técnicas de declamación, ¿sí? Y algo muy importante acá, solamente los ciudadanos libres accedían a la educación, ¿sí? ¿Qué pasaba en Roma? Hasta los 12 años las escuelas eran mixtas, ¿sí? Pero luego se separaban niños y niñas, ¿sí? Como también se separaban ricos y pobres, ¿bien? Y solo los varones de las familias acomodadas, ¿sí? Y excepcionalmente alguna que otra chica, continuaban sus estudios, ¿sí? ¿Por qué las chicas no continuaban mayormente sus estudios? Porque se consideraba peligroso que las mujeres estudiaran filosofía, por ejemplo, o contenidos similares, porque lo asociaban al libertinaje, ¿no? Bien, ahora pasando a lo que es el cristianismo y la Edad Media, ¿sí? Durante la Edad Media, bajo la influencia del cristianismo, la Iglesia, ¿qué hizo? Asumió el rol de educador, ¿sí? Controlando tanto la educación religiosa como la secular. Entonces, la idea esta de una educación liberal desapareció, porque el objetivo de ellos pasó a preparar a los niños para poder servir a Dios y para poder servir a la Iglesia, ¿sí? Con todo un sometimiento completo a la autoridad, ¿no? Ni hablemos que la educación física fue eliminada directamente porque el cuerpo se consideraba fuente de pecado, ¿sí? Y acá tenemos la tradición judeocristiana que giraba en torno al concepto de pecado original. Entonces se lo veía al niño como un ser perverso y como un ser corrupto, ¿sí? Que debía ¿qué? Ser redimido, ahí está, mediante lo que era la disciplina y lo que era el castigo, ¿sí? En esa época no había, digamos, una preocupación por la infancia como tal, y la educación no se adaptaba a las necesidades del niño, ¿sí? Todo lo que era la enseñanza de contenidos religiosos, en ese momento se realizaban solamente en latín, y el niño era visto como un eh, hombre en miniatura, ¿sí? Que debía ser reformado, ¿sí? Ahora, como dice ahí, solo algunos varones accedían a la educación y las mujeres directamente no accedían, ¿sí? ¿Por qué digo que solo algunos varones accedían a la educación? Porque durante toda la Edad Media los niños eran utilizados como mano de obra. ¿Bien? Ahora, entrando a lo que es Renacimiento hasta el siglo XVII, ¿sí? Durante lo que es el Renacimiento surgieron en realidad muchas ideas clásicas sobre la educación infantil, ¿sí? Hubo un nuevo interés por el desarrollo infantil, con observaciones más detalladas al niño, y Erasmo, ¿sí? En una de sus obras que se llama De Iure, si yo no me equivoco, en el año 1530, mostró también mucho interés por la naturaleza infantil. Y también tenemos a Luis Vives, que él también expresó todo su interés por la evolución del niño, por las diferencias individuales de los niños, por la educación de niños con necesidades especiales y la adaptación de la escuela a distintos casos y distintos niveles. Y Luis Vives, también destacó la importancia de la educación para las mujeres, que eso fue muy importante. Pero también tenemos a Comenius, que él insistió en la necesidad también de educar tanto a niñas como a niños. Y insistió en el papel de la madre como primera educadora. Bien,
Él defendió también mucho la escolarización obligatoria hasta los 12 años y él señaló las ventajas de enseñar la lengua materna en lugar del latín solamente, ¿sí? Luego, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, durante esos siglos, se produjo un cambio muy significativo en lo que es la concepción de la naturaleza humana y del niño. Y acá tenemos a Eroat, ¿sí? Que en realidad fue tutor de Luis, si yo no me equivoco, XIII de Francia, que él escribió un diario sobre su infancia y su juventud. Y él ahí reveló ideas de esa época, ¿sí? Como por ejemplo lo que era el castigo físico, ¿sí? Que se ha aplicado muchísimo el castigo físico. Y tenemos a John Locke, que es un filósofo eh, empiricista en realidad, que él propuso la idea del recién nacido, verlo como una tabula rasa, como una pizarra en blanco, donde todas sus experiencias que va a tener a lo largo de su vida van a dejarle huella, ¿sí? Pero después tenemos la revolución industrial, ¿sí? Con la revolución industrial, ¿qué pasó? Hubo una disminución de la necesidad de esa mano de obra infantil. Entonces la escolarización se convirtió en un objetivo primordial, ¿sí? Ni hablemos que hubo cambios sociales, cambios familiares que promovieron un contacto también un poco más estrecho entre los padres y los hijos, ¿sí? Tenemos a eh, Jacques Rousseau, ¿sí? Que fue una figura también muy clave del siglo XVIII, ¿sí? Que él defendió que el niño en realidad era bueno por naturaleza y que la sociedad era quien podría pervertirlo, ¿no? Él insistió también mucho en la educación, en que la misma debe adaptarse al nivel del niño, y también destacó mucho la importancia de la acción y la experiencia para poder ellos adquirir el conocimiento, ¿sí? Tenemos otros, obviamente, pedagogos, otros filósofos innovadores, ¿no? Que influyeron, como es eh, Pestalozzi, perdón, como es Tiedemann, y también tenemos a otro que es Flaubert, que en realidad promovió la idea de la escuela preescolar, ¿no? ¿Sí? Del kindergarten, ¿no? Destacó mucho lo que era, digamos, la continuidad educativa entre lo que es la escuela, entre lo que es el hogar y lo que es la comunidad, ¿sí? Y la importancia del juego infantil. Ustedes después, a lo largo que vayamos cursando, tenemos una parte donde hablamos de el juego. El juego es sumamente importante para los chicos. Además que es un derecho, el jugar es un derecho. eh, es sumamente importante. El niño aprende muchísimo al jugar. Y yo algo que siempre digo, eh, y cuando mi niña era chica tenía por ahí, no peleitas, pero vamos a decir unas diferencias entre algunos familiares por ahí un poquito más grandes. A mi hija le encantaban los autos, a mi hija le encantaban los dinosaurios. eh, de hecho, tenemos de colección muchos autos de carrera. Y a mí me decían, vos le comprás cosas de varones. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, y ahí diferíamos mucho. Los juegos, los juguetes, no son ni de niñas ni de niños, ¿sí? Después me pasó, cuando mi hija tenía unos 4 años aproximadamente, estaba jugando ella en la pieza, yo estaba estudiando, y viene y me dice, mamá, yo quiero ser varón. Y yo en ese momento realmente estaba en la mía, no le di mucha importancia, y al ratito, ay, me cayó la ficha, ¿no? Y voy y la llamo, le digo, Cata, vení. Digo, vos recién me dijiste que querías ser varón. ¿Por qué querés ser varón? Le dije yo. No, me dice, mami, los varones son mejores que las mujeres. ¿Por qué? Le digo, los varones son mejores que las mujeres?
Y dice, los varones juegan al fútbol, los varones manejan, los varones hacen esto, los varones hacen... Me había nombrado un montón de cosas y le digo, mamá no maneja el auto, ¿no? Sí. Mamá en el cumpleaños no jugó a la pelota, sí. Entonces le iba dando ejemplos. La mujer y el hombre puede hacer exactamente lo mismo. Ah, me dijo ella, entonces, está bien, soy nena. Y desde ahí me puse a pensar y a replantear un montón de cosas, que esto de que el color celeste es para el varón, el color rosa es para la nena, la cocinita es para la nena y el juego de herramientas es para el varón. No, a ver, los papás también, como yo le explicaba a ella, los papás también cocinan, los papás también ayudan en casa, los papás también te peinan, ¿sí? Tenemos a lo mejor otros roles diferenciados, pero en eso no. ¿Bien? Sigo porque me voy yo con mis cosas. A ver, durante estos siglos, ¿sí? Proliferaron, vamos a decir, todo lo que son las observaciones un poco más sistemáticas del niño, ¿sí? Que fueron realizadas obviamente por pedagogos, por filósofos, por científicos, muchas veces con sus propios hijos, ¿sí? Se publicaron muchísimas monografías bibliográficas, ¿no? Y hubo también un gran interés por sujetos excepcionales y especiales, ¿sí? Ahora tenemos a Charles Darwin, ¿sí? Con su teoría de la evolución biológica por selección natural, que provocó, vamos a decir, una revolución conceptual en la ciencia y en la concepción también del hombre. Toda su influencia en la psicología influyó mucho en los conceptos claves como la continuidad entre animales y humanos y la aproximación naturalista que tenemos a lo que es el desarrollo humano, ¿sí? Luego tenemos el desarrollo del estudio científico del niño en la segunda mitad del siglo XIX. En realidad se comenzó realmente el estudio científico del niño y a finales de ese siglo surgen prácticas, prácticas relacionadas con qué, con las técnicas de crianza y educación, ¿sí? Y ustedes, si se ponen a pensar, ¿sí? Siglo XIX, no hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Lo que demoramos en, en realizar, ¿sí? O estudiar técnicas de crianza y técnicas de educación, ¿sí? Hay algunos países, como dice ahí, que se plantea la necesidad de una obligación, de una educación, perdón, obligatoria, ¿sí? Eh, Exista obviamente también debates sociales y políticos, y un problema, vamos a decir, concreto es la identificación del niño con el desarrollo, y lo voy a poner entre comillas, normal frente a alguien que no tiene un desarrollo normal, ¿sí? Que eso lleva al desarrollo de los primeros instrumentos de medida de desarrollo, como es el primer test de inteligencia que se creó en el año 1905, ¿sí? Ahora, siglo XIX, no hay todavía una concepción unificada de la infancia y de la educación, sino que fue a los finales. Y acá tenemos, por ejemplo, en Europa Occidental, ¿sí? Persiste esta influencia, como les decía, de Rousseau, quien defiende la bondad natural del niño de una educación permisiva, ¿sí? Eso en contraste con Estados Unidos o en contraste con Inglaterra, donde todavía seguía lo que era la tradición calvinista, que es más influyente, donde se promovía una educación más autoritaria con el uso todavía del castigo físico y del castigo público, ¿sí? Ahora, hay algunos
datos históricos sobre la infancia, que yo se los coloqué ahí, como es el infanticidio, ¿sí? El infanticidio se practicaba con niños, por ejemplo, deformes, con hijos ilegítimos, o se practicaba también por falta de recursos, ¿sí? O por la prerrogativa, digamos, de que el padre eh, no aceptara al hijo, ¿sí? Esa práctica, la práctica del infanticidio, era mucho más común con las niñas. ¿Por qué? Porque las niñas tenían menos valor social, ¿sí? El infanticidio en sí no se consideraba asesinato hasta el siglo IV, ¿sí? Pero se siguió igualmente practicando durante la Edad Media. Luego tenemos anticoncepción y aborto, que eran métodos como, por ejemplo, el lavado postcoito, los diafragmas, las drogas, ¿sí? Que eran muy comunes, eran legales, por ejemplo, en Grecia, eran legales en Roma, ¿sí? Incluso el aborto se practicaba en etapas sumamente avanzadas del embarazo. Luego también tenemos mortandad infantil, ¿sí? Que podía ser obviamente por causas naturales, ¿bien? Mayormente era por enfermedades, por mala alimentación, por accidentes. Y recuerden que solo se valoraban los niños que superaban entre los 4 y los 5 años. ¿Por qué? Porque había tanta mortalidad infantil, ¿sí? Que no se los consideraba niños hasta que cumplieran esa edad donde uno se hace mucho más fuerte, donde tiene el sistema inmunológico mucho más fuerte, valga la redundancia, entonces recién ahí se los consideraba como niños. Y después tenemos también los roles parentales, que durante siglos, ¿sí? Se creía en realidad que el padre debía ser severo, ¿sí? Mostrar poca expresiones afectivas hacia los hijos, mientras que las madres debían ser condescendientes, afectuosas, ¿sí? Pero ojo, porque se pensaba que una madre demasiado afectiva también era nociva para el desarrollo del niño, ¿sí? ¿Vamos? ¿Hasta ahí o no? ¿Sí? Bien. Díganme si por ahí voy muy rápido y demás, ¿sí? Ahora, ahí les coloqué evolución de la educación infantil para hacer como un poco de resumen, vamos a decirlo así, ¿sí? Todo lo que es el estudio de la infancia, todo lo que es la educación infantil, obviamente que ha evolucionado significativamente desde lo que es la antigüedad hasta nuestros días, ¿sí? Eh, en España, como les dije, la educación infantil recién comenzó a institucionalizarse a partir del siglo XIX, con lo que fue la creación de programas educativos, en realidad dirigidos a los más pequeños, y ese proceso se expandió hacia los demás países y continúa ese proceso hasta la actualidad, ¿sí? Hoy en la actualidad todos sabemos que la educación infantil es reconocida como un derecho fundamental, ¿sí? Bien, ahora, ahí yo les coloqué también los derechos de los niños, algunos, ¿sí? Por ejemplo, derecho a la participación. Los niños pueden y deben expresar sus opiniones en los temas que los afecten, ¿sí? Pero esas opiniones deben ser escuchadas, deben ser tomadas en cuenta por quienes, por agendas políticas, económicas, educativas, ¿sí? Derecho a la supervivencia y desarrollo, ¿sí? Las medidas que tomen los estados, vamos a decir, ¿sí? Parte para la que, para preservar la vida y la calidad de vida de los niños, que es el Estado quien debe garantizar
un desarrollo también armónico en aspectos físicos, espirituales, psicológicos, morales, sociales, ¿sí? De esos niños. También interés superior del niño, todo lo que tiene que ver en realidad con las decisiones respecto a los niños deben ser consideradas ¿para qué? Para su máximo bienestar, ¿sí? Otro derecho a la no discriminación, ¿sí? Ningún niño debe ser eh, perju- sí, perjudicado, vamos a decir, por motivos, a ver, de raza, de credo, de color, género, idioma, casta, ¿sí? Situación al nacer o por padecer algún tipo de impedimento, ¿sí? Después lo vamos a ver a lo que es la ley, ¿sí? Y los derechos, obviamente, del niño, ¿sí? ¿Parece? Bien, cambiando de tema. Ah, no, siguiendo. Vamos con cancelar. ¿Dónde está? Acá quiero presentarles. Yo por ahí uso bastante la filmina, eh, por el hecho también para no perderme yo, porque por ahí vieron que me distraigo, bueno, ya me van a conocer que por ahí me distraigo, entonces trato de tener pautado lo que voy a dar. Bien, con respecto a las etapas de desarrollo, nosotros obviamente que nos vamos a basar más en lo que es lactancia, infancia y un poco de la adolescencia, sí, vamos a hacer más hincapié en esa parte que en la adultez o en la senectud o vejez, ¿no? Bien, ahora con respecto a las etapas de la vida, ¿sí? Según Hoffman, en el año 1900, en realidad 96, ¿sí? Uno de los factores que influye en lo que es el desarrollo de, de la vida es la situación de la persona dentro de estos ciclos de vida. Estos ciclos de vida en realidad se dividen según etapas, varias etapas, ¿no? ¿Sí? Vemos, ¿bien? ¿Cuáles son esas etapas? Y, por ejemplo, esto que yo voy a decir ahora, yo cuando me voy acordando de cosas que pueden llegar a estar dentro de un examen, se los voy diciendo, ¿sí? Esto está dentro del examen seguro, más que seguro. Entonces, ese ciclo, como les dije, se divide en varias etapas, ¿bien? Lactancia va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad. Infancia, desde los 2 años hasta la niñez tardía, que sería alrededor de los 12 años. Adolescencia comienza con la pubertad, desde los 12 años hasta aproximadamente los 20 años. Adultez inicial, ¿sí? Que abarca desde los 20 años hasta los 40 años. Adultez madura, desde los 40 años hasta los 60 años. Y tenetuc o vejez, desde los 60 en adelante, ¿no? ¿Sí? Ahora, no todas las sociedades contemporáneas, ni siquiera nuestra propia sociedad en épocas anteriores, comparten esta división que yo les estoy mostrando. Hay algunas sociedades que en realidad la dividen en 3 periodos: infancia, niñez y vida adulta, por ejemplo. Otras la dividen en 2: infancia y vida adulta. ¿Sí? Nosotros vamos a tomar esta, ¿bien? La forma en realidad en la que los individuos, vamos a decir, de una sociedad contemplen el ciclo de vida depende también en gran parte, ponele, del sistema social, económico, ¿sí? Como les dije antes, durante la Edad Media y la infancia duraba
hasta los 7 años, por ejemplo. Momento en el que ese jovencito empezaba a trabajar con los adultos. ¿Sí? Ahora, hay algunas pautas biológicas y eventos sociales que actúan, vamos a decir, como marcadores de estos periodos de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, el nacimiento separa la gestación de la lactancia. La pubertad separa la niñez de la adolescencia, ¿no? Luego tenemos los roles de adulto. Asumir roles de adulto en el trabajo, en el matrimonio, marca también el fin de la adolescencia y el comienzo de la vida adulta. El retiro del trabajo marca el inicio de la senectud o la vejez. ¿Sí? La capacidad, vamos a poner, de hablar, marca el final de la etapa de lactancia e inicio de la infancia. Ni hablemos de la madurez en el razonamiento. Separa la infancia de la adolescencia. Y así quiero que veamos cada uno de ellos, obviamente. ¿Sí? Bien, entonces la inconsistencia, vamos a decir, en la selección de estos marcadores de periodo en la vida, resalta un hecho sobre el desarrollo en el cual la mayoría de los psicólogos están de acuerdo. Que la edad cronológica es una manera deficiente de dividir el ciclo de la vida, especialmente en los mayores. ¿Sí? Los marcadores, digamos, biológicos, cronológicos y sociales coinciden aproximadamente con las principales fases de la vida, pero comúnmente no ocurre simultáneamente. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando era chica, a mi abuelo siempre lo vi un hombre viejo, vamos a decirlo con esas palabras, un hombre adulto mayor. ¿Sí? Mi padre me tuvo de grande, no estuvo de grande en realidad a las 3, mi padre hoy cumple 81 años. ¿Sí? Y para mí mi papá no es un hombre viejo, no es un hombre adulto mayor. Lo veo con otros ojos, porque mi abuelo, supongamos, tuvo una vida mucho más dura que la de mi papá. ¿Sí? Mi abuelo comenzó a trabajar desde muy pequeño, tenía otra vida y su cuerpo, vamos a decir, estaba mucho más machacado, ¿sí? Por lo que él vivió. ¿Bien? Mi abuelo falleció con 80 años. Mi papá tiene casi 81 años. Primero que lo ves y decís, no, este hombre imposible que tenga esa edad. ¿Sí? Imposible, ¿por qué? Por sus ganas, por su estado físico, ¿sí? Por su parte neurológica también. ¿Sí? Entonces eso también va cambiando. Va cambiando, obviamente, a medida que avanzamos. Nosotros, mientras más cuidemos nuestro cuerpo, más vamos a vivir, obviamente. Mejor vamos a llegar a la senectud. ¿Sí? Bien, antes de comenzar, les voy a compartir un pequeño video, ¿sí? Dura unos 10 minutitos, pero lo vamos a compartir. Ahí se está compartiendo. Y después vamos a comenzar a hablar de lactancia. El ser humano está en continuo cambio hasta el último momento de su vida. Día a día, mes a mes, año a año, la persona vive cambios a nivel biológico, psicológico y social. Te lo explico desde el principio. Contamos nuestra vida en años desde que nacemos. Sin embargo, la vida empieza más o menos 266 días antes, justo en el instante de la fecundación. Un óvulo y un espermatozoide se unen, y en ese momento se produce la combinación del ADN de uno y el ADN del otro, creando la vida de una persona única. En los siguientes 9 meses se da la transformación más grande y rápida de la persona. El cigoto unicelular del inicio comienza a dividirse en más y más células, hasta convertirse en un embrión primero y en un feto después.
El feto no es un ser pasivo. Se mueve, responde a estímulos externos e internos y al final del desarrollo prenatal ya le empiezan a funcionar los sentidos. Y todo eso dentro de la tripa. Y entonces llega el día del parto. El bebé nace del vientre de su madre. Ahora fuera, aunque ya como ser autónomo, sigue siendo totalmente dependiente del adulto. Para todo. Sin un adulto, muere. Eso sí, a pesar de esa gran dependencia, el bebé nace con unas habilidades y mecanismos básicos. Te lo explico. Para empezar, nace con los 5 sentidos, inmaduros y selectivos aún, pero con los 5. Así puede recibir información del entorno. Nace también con varios reflejos, imprescindibles para sobrevivir. Succionar, buscar el pecho, agarrarse, son reflejos innatos. Además, dispone de un sistema de comunicación, uno muy potente, el llanto, para expresar que tiene hambre, le duele algo o quiere compañía. Eso quiere decir que goza también al menos de una emoción, la angustia, que le lleva a pedir ayuda cuando la necesita. Y algo importantísimo, nace con curiosidad por el mundo que le rodea. Bueno, pues a partir del primer día de vida, gracias a la ayuda del adulto y las interacciones con él, estos recursos básicos se van haciendo más y más complejos. Ya verás. Los sentidos se desarrollan y maduran rápido. La vista tarda un poquito más. Los reflejos dan paso a movimientos intencionados y habilidades motoras nuevas. Hacia los 6 meses consigue desplazarse de alguna manera, gateando o caminando sobre sus nalgas. Y al año la mayoría consiguen andar. Esto les abre un mundo. Ahora pueden explorar el entorno como les plazca. Surgen en pocas semanas las 5 emociones básicas: miedo, ira, felicidad, tristeza y sorpresa. Y luego las más complejas, como culpa, vergüenza u orgullo. La comunicación también se hace más elaborada. Primero a través de ruidos y gestos y luego a través de las primeras palabras. Y en esta época el niño desarrolla el apego. ¿Te suena? El niño se apega al adulto que le dedica horas, le cuida y le da cariño. Su padre o su madre normalmente. Es decir, establece con él un lazo afectivo que será de crucial importancia, ya que un buen apego le permitirá desarrollarse social y emocionalmente con normalidad. Mi trabajo es fácil porque uso Clica, así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo. Cuando el niño cumple 2 años, aprende a hablar. Seguramente la tarea intelectual más complicada que tenemos que abordar. Un salto cualitativo en el desarrollo, ya que modifica la forma de relacionarnos con el mundo y de entenderlo. Y de esa forma, entra en la llamada infancia, que durará hasta los 6 años. Piensa en un niño de esa edad. ¿Qué está haciendo? Jugar. Y es que a esta edad se pasa todo el día jugando. Es inagotable. Que haga esto es crucial. Luego te lo explico. Déjame que te cuente antes que a lo largo de estos años el niño mejora de forma espectacular su habilidad motora. Corre, salta, trepa y también el lenguaje. A los 6 años conoce ya 10.000 palabras. Por otro lado, sus capacidades mentales se están desarrollando. Hacia los 3 años ya se identifica como niño o niña. Cada vez es más maduro. Pero pasa una cosa, que su forma de pensar es todavía subjetiva e imaginativa. Por eso deja al adulto sorprendido con sus cosas. Es como si tuviera un pensamiento prelógico. Si a un niño de esta edad le enseñas estas 2 bolas de plastilina y le preguntas dónde hay más materia, te dirá que en las 2 por igual. Si luego haces esto delante de sus ojos y se lo vuelves a preguntar, dirá que ahora aquí. ¡Qué gracioso! El niño se está haciendo cada vez más autónomo de sus padres. Poco a poco hace más cosas solo. Esto es buenísimo para que vaya ganando autoconfianza. Eso sí, a los padres les da más trabajo, porque tienen que supervisarle todo el rato y ponerle límites. Esto se puede, esto no, esto es peligroso, esto está mal. Se empieza a ejercer sobre el niño un estilo educativo particular, y ese estilo educativo va marcando también su desarrollo socioemocional. Ya ves, todo influye en el desarrollo. ¿Te acuerdas de lo del juego? Piensa en diferentes juegos y fíjate. Mientras juega, el niño desarrolla su cuerpo, desarrolla su mente y desarrolla sus habilidades sociales y morales. Es un entrenamiento para aprender a vivir cada vez mejor en el mundo. Seguimos. Hacia los 7 años ya va al colegio, y esto trae cambios. El niño ansía aprender cosas nuevas, sigue con esa curiosidad por el mundo. Además, empieza a controlar esa imaginación desbordante de años atrás, y se vuelve lógico. Ahora ya no le engañamos con el juego de la plastilina. En la escuela, pero también fuera de ella, va adquiriendo más y más conocimientos y aprende a leer y a escribir. Y también conceptos matemáticos. Cada vez saben más de todo. Por otro lado, en estos años sigue creciendo, pero lo hace más lentamente. Que sea así está bien para que pueda mejorar sus habilidades motoras. Así que a esta edad ya puede hacer casi cualquier actividad.
Los nuevos conocimientos y habilidades motoras le vienen bien para enfrentarse al mundo, ya que cada vez es más independiente. Y ahora que va al colegio, su mundo social se expande. Pero pasa una cosa importante, se encuentra con niños de su edad. Estos ya no se van a adaptar a él como los adultos, con ellos tiene que aprender a ajustarse, ya que están todos al mismo nivel. Pero esto es genial para su crecimiento social. Durante esta época, de primeras, la situación ha sido perfecta. Piensan que sus padres les ayudan, que los profesores son justos y los amigos leales. Guay. Por eso son generalmente años tan felices. La cosa igual se tuerce un poco a partir de ahora. Y es que llega la adolescencia. Empieza el camino de niño a adulto, la época más difícil y estresante del proceso vital. ¿Por qué? Te lo cuento ahora. Para empezar, la pubertad. Algunas hormonas empiezan a trabajar y se produce un cambio físico espectacular. Sale vello, crecen los pechos y los genitales, cambia la voz... Pero es que encima ocurre la maduración sexual. Las chicas tienen su primera menstruación y los chicos su primera eyaculación. Potencialmente pueden ser padres. Muchos cambios en poco tiempo. Bueno, pues el adolescente emprende ahora, y con este nuevo cuerpo cambiante, un proceso de autodefinición. ¿Quién soy yo? Y todo ello para desarrollar su propia identidad. Es un proceso complicado y en ocasiones conflictivo, porque, a ver, para decidir quién soy, necesito sentirme independiente. Eso les lleva a alejarse de sus padres tanto físicamente como de sus normas y consejos, y los choques con ellos son inevitables. Entre padres y adolescentes hay conflictos. El adolescente, por tanto, pasa más tiempo con sus amigos, que le escuchan más, que con los padres, que les dicen qué tienen que hacer. Los amigos son fuente de apoyo y de información, y además compañeros de todo tipo de experiencias, la mayoría divertidas y enriquecedoras. También se despierta el deseo sexual, y se dan las primeras experiencias sexuales. ¿Y su desarrollo mental? Bueno, pues su pensamiento ha dejado de ser concreto y ahora se ha convertido en abstracto y formal. Ahora puede hacer deducciones y pensar de forma hipotética. Y así, al final de este periodo, logra obtener una identidad sexual, moral, política y religiosa. Ya está preparado para saltar a la vida adulta. La edad adulta se inicia con las habilidades intelectuales y físicas plenas. El cuerpo es fuerte y resistente. Por tanto, es una etapa de gran actividad física e intelectual. Así que es el momento de encontrar la realización personal. ¿De qué forma? Por un lado, va a buscar una profesión y desarrollarse en el trabajo. Y ¡hala! ¡A trabajar! Por otro lado, empieza la búsqueda de relaciones más íntimas, una pareja, para compartir metas y que sea un apoyo en la vida. Bueno, y también para la satisfacción sexual. En este sentido, pueden ocurrir varias cosas. Puede comenzar una convivencia con la pareja, puede decidir tener hijos y consolidar una familia, puede separarse y tener nuevas parejas, o continuar la vida sin un compromiso con nadie. No es lo mismo decir I have hungry que I am hungry. No es lo mismo decir I am boring que I am bored. La persona sigue cumpliendo años mientras vive de pleno su vida laboral y familiar. Sin embargo, atención, comienza el deterioro físico. A partir de los 40, se va perdiendo capacidad auditiva y visual. Los huesos pierden fortaleza y salen arrugas y canas. Consejo sanitario: fumar, beber y consumir drogas afecta negativamente en el envejecimiento. Estos cambios le hacen pensar de diferente forma. En lugar de ver los años que lleva vividos, empieza a pensar en los que le quedan por vivir. Es momento de echar un vistazo hacia el pasado y reflexionar acerca de los logros y metas que quedan por cumplir. Esto lleva a dos caminos: a revivir una especie de segunda adolescencia e intentar vivir todo aquello que no ha hecho, o al ver que nuevas generaciones van abriendo camino, a guiar, formar a los jóvenes. Hacia los 50 años, un hito importante: la menopausia en la mujer, deja de ovular, y la andropausia en el hombre, menos fertilidad y erección. Además, se produce el llamado nido vacío. Los hijos salen de casa para hacer su vida, la pareja vuelve a vivir sola. Alrededor de los 65 años, la persona se jubila. A partir de entonces, gana mucho tiempo libre, pero se pierden funciones y un rol, y eso obliga a adaptarse al nuevo estilo de vida. Muchos siguen activos durante varios años a través de actividades de ocio, cuidado de nietos, trabajos para la comunidad. Eso sí, progresivamente se va produciendo un deterioro en todas las funciones físicas y mentales. Y algo muy triste, empieza a perder seres queridos. La pareja y los amigos van muriendo. Todo ello puede hacer que la persona viva cada vez más aislada. El deterioro físico avanza y surgen las enfermedades. La persona es cada vez menos activa y más dependiente. En esta última etapa toca reflexionar sobre su vida.
Poder llegar a la conclusión que ha merecido la pena vivir y que su vida ha tenido una razón de ser le ayuda a aceptar la muerte, algo inevitable que está a punto de llegar. Y de esa forma se aproxima el final. En un momento dado, las actividades vitales del organismo dejan de funcionar. El corazón deja de latir. La persona muere. Bien, esto era lo que le quería compartir, un pequeño resumen, obviamente, de todo lo que vamos a charlar durante, durante las etapas de desarrollo. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar hablando un poco de lactancia, ¿sí? Pues lo vamos a seguir, obviamente, que la próxima clase. La lactancia es un periodo crucial, ¿sí? Que como les dije anteriormente, comienza con el nacimiento y se extiende aproximadamente hasta los 2 años de edad. Bien, durante ese tiempo, el neonato humano depende completamente de los adultos para su supervivencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede sostener la cabeza, no puede darse vuelta, no puede alimentarse por sí mismo, ¿no? Pero, sin embargo, los recién nacidos tienen capacidades sensoriales básicas, o sea, pueden ver, pueden oír, pueden gustar, pueden responder al dolor, al tacto, ¿sí? Esas capacidades obviamente que son menos agudas que la de los adultos, ¿sí? Entonces, en el primer mes de vida, que es un mes especialmente significativo. ¿Por qué? El bebé debe adaptarse a la vida fuera del vientre materno. Y ese periodo implica que la recuperación del nacimiento y el ajuste de todas sus funciones vitales, como es la respiración, la circulación, la digestión, la regulación de la temperatura. ¿Sí? Es un tiempo, vamos a decir, para establecer ritmos y encontrar el balance adecuado entre lo que es estimulación excesiva e insuficiente. ¿Sí? Los recién nacidos también son capaces de dar respuestas, vamos a decir, organizadas y predecibles. ¿Sí? Muestran una notable capacidad para aprender y para comunicar sus necesidades. ¿Sí? Ahora, los recién nacidos alternan, ¿sí?, entre varios estados de conducta. ¿Sí? Uno de los estados de conducta es la alerta inactiva. Es cuando el bebé, digamos, está en calma, con los ojos abiertos, atentos, ¿sí?, inspeccionando todo nuestro entorno a través del llanto. ¡Ay! Ahí lo tenemos, ahora lo vemos. Después está la vigilancia activa, o sea, los ojos del bebé están abiertos, pero desenfocados, ¿sí? Es cuando el bebé hace esos movimientos todos descoordinados con los brazos y las piernas. Después tenemos el llanto vigoroso. Y el llanto vigoroso va acompañado de movimientos agitados, descoordinados. Y después tenemos una parte que es hermosa, que es el sueño, ¿sí? Donde se alterna entre un estado inmóvil con respiración regular y movimientos suaves con respiraciones irregulares. ¿Sí? Ahora, los bebés tienen reflejos complejos, como es el reflejo de Moro, que serían los sobresaltos. ¿Sí? También tienen el reflejo de búsqueda, de succión, de marcha, de palma. Bien, hoy en día también se reconoce que los cambios en todo lo que es el desarrollo físico y cognoscitivo son predecibles. ¿Sí? Nosotros tenemos a Arnold Hessel, que es un destacado psicólogo del desarrollo, que él observó y él registró los detalles, digamos, de cómo y cuándo aparecen ciertos comportamientos en los niños, como gatear, como caminar, como correr, como
manejar objetos. Y él concluyó que el desarrollo sigue un calendario biológico interno y que la conducta en realidad aparece como una función de la maduración más que el ambiente. ¿Sí? Ahora, el desarrollo infantil durante los primeros 2 años es un proceso muy complejo, es muy dinámico, ¿sí? Donde también el contexto social juega un papel crucial. Todo lo que es el desarrollo perceptual, el desarrollo motor, cognitivo, emocional, están interrelacionados, ¿sí? Y se influye mutuamente ¿en qué? En una espiral ascendente. Y hablemos del desarrollo físico-motor. No ocurre simplemente eso por maduración, sino dentro de un sistema dinámico de habilidades complementarias en evolución. ¿Sí? Ahora, durante los primeros 4 meses, los lactantes experimentan un crecimiento muy, muy rápido. ¿Sí? Duplican su peso al nacer, crecen aproximadamente unos 10 centímetros, cambia su apariencia, la piel pierde la apariencia esa de neonato, el pelo nuevo reemplaza esa suave pelucita con la que nacieron, ¿sí? Tenemos todo lo que es desarrollo sensorial también, comienza a enfocar la vista, a permanecer más tiempo despierto, balbucean, sonríen en respuesta a ¿qué? A la estimulación placentera, ¿sí? También las proporciones, perdón, corporales, o sea, la cabeza, por ejemplo, representa un cuarto total corporal al nacer. Pero a los 4 meses el cuerpo crece más rápido y estas proporciones van cambiando, digamos, considerablemente. ¿Sí? También en algunos niños los dientes brotan, digamos, a los 4 o 5 meses. La edad promedio en realidad sería aproximadamente entre los 6 y los 7 meses. ¿Sí? Pero hay niños que hasta nacen con dientes. ¿Bien? Ahora, a los 4 meses muchos huesos todavía son cartilaginosos, ¿sí? No se han endurecido, no se han calcificado, entonces los hace más flexibles, ¿bien? Pero son también más susceptibles a lesiones musculares, ¿sí? Ahora, con respecto al sueño, el bebé promedio de 4 meses suele dormir la mayor parte de la noche, ¿sí? Se va estableciendo, digamos, una rutina diurna y nocturna. Y la mayoría de sus reflejos neonatales también desaparecen entre el segundo y el tercer mes. Son reemplazados por ya actos voluntarios. ¿Sí? También tenemos un descubrimiento personal. Los bebés descubren sus manos, descubren sus dedos, ¿sí? Los observan, estudian sus movimientos. Hay algunos bebés que descubren sus pies, los manipulan de manera similar que lo hacen con las manos. Hay otros que pueden tardar por ahí un poquito más, entre los 5 y los 6 meses, para realizar esto. ¿Sí? ¿Y por qué estamos viendo estas cosas así detalladas? Porque ustedes también van a tener que observar todo esto a los niños. ¿Sí? Y si algo les llama la atención que no es, entre comillas, normal, deben informarlo a ese equipo terapéutico, que después más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora, para entender, digamos, completamente lo que es el desarrollo infantil, yo creo que es necesario considerar la rica complejidad de estos logros en todo su contexto social, ¿sí? Como les dije antes, el desarrollo motor, por ejemplo, está íntimamente relacionado con el desarrollo perceptual, cognitivo y social de ese infante, ¿sí? Y cada sistema en desarrollo apoya a los otros. Y también somos el entorno quien debemos
satisfacer obviamente las necesidades del niño para que ese niño prospere. ¿Bien? Bien, ¿hasta ahí vamos? ¿Sí? Obviamente que la clase que viene seguimos, pues recién voy por los 4 meses, ¿sí? Imagínense que nos queda hasta la vejez para hablar. Recién vamos por los 4 meses. La clase que viene vamos a hablar de entre los 5 y los 8 meses, lo que sucede con el bebé, los cambios y demás que hay. Y una cosa que lo dije al principio y quizás no estaban todos, yo les tengo que recuperar una clase a ustedes, ¿sí? Lo más probable, y cuando termine de dar clases se lo confirmo, es que el próximo viernes, en vez de quedarnos 1 hora, nos quedemos 2 horas, ¿sí? Para poder recuperar la clase que yo no pude estar, ¿sí? Pero déjenme que se los confirme, ¿sí? Para aquel que por ahí a lo mejor tiene algo que hacer, que sepa que nos vamos a quedar 2 horas, no una. Igualmente la clase va a quedar grabada como quedan todas las clases grabadas. Quien no puede estar, no hay ningún problema, la ve grabada. ¿Sí? ¿Les parece? De 10. Gracias a cada uno de ustedes por estar. Perdón que los abandone así, pero tengo que ir a otra clase ahora. Pero la semana que viene estoy libre a las 5, así que por eso quiero dar las 2 horas. Tengan un lindo fin de semana, ¿sí? Y nos vemos el próximo viernes, obviamente. Las espero a todos aquí, ¿sí? Tengan un hermoso fin de semana, disfruten muchísimo. Nos vemos. Chao, chao.